Aprendo en casa. Bienvenidos chicos y chicas de primero de secundaria a la sesión del día de hoy con el curso de comunicación. Si han tenido la oportunidad de viajar, sabrán que cuando lo hacemos por el Perú, tenemos más de una forma para hacerlo. Tenemos las vías aéreas y más de una vía terrestre. De hecho, personalmente, yo prefiero viajar por tierra. Me gusta mucho mirar por la ventana y observar el paisaje. De hecho, recuerdo mucho cuando en la capital se inauguró el Metro de Lima. Me pareció fabuloso contar con un sistema de transporte de trenes modernos aquí en el Perú. Y hablando de trenes, ¿ustedes se han puesto a pensar cuántos trenes tenemos en el Perú? Pues hoy, con nuestros amigos de Sucedió en el Perú, veremos un video que nos permitirá responder esta pregunta y conocer más acerca de los ferrocarriles que recorren el territorio y la historia de nuestro país. Pero antes de subirnos a este vagón de tren, tenemos que sacar lápiz y papel para ejercitar nuestra escucha atenta y resolver las siguientes preguntas. ¿Listos? Primero, ¿cómo surgieron los ferrocarriles en el Perú y cuáles fueron las necesidades que se satisfacieron gracias a ellos? 2. ¿Qué beneficios generaron los ferrocarriles en el Perú? 3. ¿Qué características o información relevante identificamos en el ferrocarril de la ruta Lima-Callao? 4. ¿Qué características o información relevante identificamos en el ferrocarril Tacna-Arica? 5. ¿Qué características o información relevante identificamos en el ferrocarril Lima-Chorrillos? Y 6. ¿Cuáles fueron los principales problemas y dificultades que se presentaron en nuestro país y que hicieron difícil el desarrollo del transporte ferroviario? ¿Las tienen? ¡Perfecto! Entonces, bienvenidos al tren. ¡Vamos con el video! El día de hoy vamos a hablar de un medio de transporte que revolucionó el mundo y que se inventó en el siglo XIX. Además, tiene una historia fascinante en nuestro país. Me refiero al ferrocarril. Para hacer este programa hemos viajado por distintos puntos del Perú, visitando ferrocarriles que aún están en funcionamiento, como el Tacna-Arica, el Ferrocarril Central o el del Cusco, y otros de los que solo quedan escombros. De verdad que tenemos un programa impresionante el día de hoy. Lo presentamos desde el Parque Reducto número 2, en Miraflores, donde existe una réplica de la antigua estación de este lugar. Comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Nuestra geografía siempre ha sido una extraordinaria potencialidad, pero también un problema. Potencialidad, entre otras cosas, por nuestra biodiversidad y todo lo que ello trae, pero problema por lo difícil que ha sido articular nuestro territorio, comunicarlo y hacer que el Estado llegue hasta el rincón más remoto de nuestro país. En el Perú antiguo, esto fue posible gracias al Capac Ñan, o Camino Inca. Después hubo varios intentos y aún seguimos en ello, pero uno muy importante se produjo a mediados del siglo XIX. Un invento estaba cambiando el mundo: el caballo de hierro,
es decir, el ferrocarril. Los ferrocarriles surgen en Inglaterra en la época de la Revolución Industrial, implicaban la aplicación de la tecnología de la máquina de vapor al transporte. En el mar surgió el barco a vapor y en tierra era pues el ferrocarril. El primer ferrocarril me parece que corre hacia 1825 y surge en la minería, porque era en ese sector donde la necesidad de trasladar grandes cargas era mucho más acuciante. De hecho, ya en siglos anteriores se habían utilizado vagones con ruedas metálicas sobre rieles, pero tirados por caballos o mulas, de manera que lo que se hizo fue reemplazar la tracción animal por la tracción de la máquina de vapor. Uno de los problemas del país era su geografía tan intrincada, ¿no? Recordemos que un funcionario virreinal arrugó un papel y se lo presentó al rey de España diciéndole: así es el territorio peruano, ¿no? Como un papel arrugado. Creo que esto nos daba una idea gráfica de los problemas para la comunicación en el Perú. Territorio montañoso, lleno de abismos o quebradas, y en la costa el desierto árido, donde no se podía usar la rueda. Apenas iniciada la República, existían planes para hacer ferrocarriles en el Perú. En 1826 se presentó el primer requerimiento para construir una línea férrea entre Lima y el Callao. Pero todos estos planes tuvieron que esperar hasta mediados de siglo y empezaron a concretarse gracias al dinero del guano. Fue así que en 1845 se expidió el decreto y en 1848 se firmó el contrato para la construcción del primer ferrocarril del Perú. Jane Hand mencionaba, ¿no? Los ferrocarriles eran el espíritu de los tiempos, ¿no? Nadie estaba exento de los beneficios que los ferrocarriles iban a traer. Aparte de modernidad, también se habla de civilización, de poder acercar a los pueblos, ¿no? Entonces era toda una cadena de beneficios que no solamente económicos, ¿no? Sino también sociales y culturales. La concesión del ferrocarril Lima-Callao le fue otorgada a dos empresarios locales. Se inauguró en 1851, cubriendo una distancia menor a 14 kilómetros entre el muelle del puerto y la estación de San Juan de Dios, ubicada en la actual Plaza San Martín. Los primeros ferrocarriles son los que unen a Lima con el mar, ¿no? Entonces el primero es el ferrocarril Lima-Callao, que se hizo fácilmente, podríamos decir, porque es un camino más o menos llano y existía ya un camino carretero, que es el antecesor del ferrocarril por el que circulaban carretas, de ahí el nombre de camino carretero, que había hecho el virrey O'Higgins a comienzos del siglo XIX. Estamos en la heroica ciudad de Tacna, en el extremo sur de nuestro país, ciudad doblemente peruana, y hemos venido hasta aquí para hablar del ferrocarril Tacna-Arica, que también es heroico y, por supuesto, un monumento histórico. Pero esta era una cuenca pues increíble, porque era Arica, Tacna y toda la República de Bolivia, con ciudades que en ese momento estaban en la total opulencia, ¿no? Un país tan rico como Bolivia transcurría o comerciaba por Tacna y Arica. Por eso que se dio esta prioridad y por eso el éxito que tuvo este ferrocarril por muchos años. Decimos
Sabemos que el ferrocarril Tacna-Arica es un monumento histórico por varios motivos. Primero, porque fue el segundo que se construyó en nuestro país. En 1855, en diciembre, de hecho, de 1855, entró el primer tren a Tacna y el 1 de enero del año siguiente, en 1856, comenzó su recorrido diario Tacna-Arica. Por ese entonces gobernaba nuestro país el mariscal Ramón Castilla y Arica era parte del Perú. Además, es el tren más antiguo que sigue en pie y está, como ven, en pleno funcionamiento. El ferrocarril Tacna-Arica fue dado en concesión por 99 años. Cuando los chilenos ocuparon Tacna y Arica, este tren pertenecía a la empresa inglesa Arica and Tacna Railway Company y no pudo ser expropiado por una cláusula específica del Tratado de Ancón. En 1955 el ferrocarril regresó al Estado peruano. Ya para entonces Tacna se había reincorporado a la patria y el tramo del ferrocarril que quedaba en Arica también quedó como una posesión peruana. El ferrocarril Tacna-Arica tiene una extensión de 62 kilómetros y actualmente es administrado por el gobierno regional de Tacna. Todavía he visto el ferrocarril en toda su plenitud, en toda su, claro, cuando era pues la locomotora, ¿no? Con 2 salones, 3 salones de segunda y el salón de lujo, con su comedor que todavía está por allí. Eso es, he visto esas épocas en que realmente están en todo su apogeo, ¿no? Como dice Basadre en La Vieja Historia precisamente, lo que significaba el ferrocarril para Tacna, la gente iba a esperar a los viajeros, iba a ver quiénes viajaban, era un divertimento, era algo un motivo de reunión social para la época. Al llegar a Arica, Basadre recuerda lo siguiente. Luego de 4 interminables horas en aquella época, se divisaban la bahía, el Morro, que es donde yo estoy, en este momento las casas del puerto y el mar. Seguimos en Tacna y en plena avenida Leguía nos hemos encontrado con este ferrocarril que es una verdadera pieza de museo. Este ferrocarril iba de Mollendo a Puno, pasando por Arequipa y de ahí a Cusco, pasando por la cordillera de los Andes. Es realmente impresionante. ¿Vamos a conocerlo? Este tipo de vagón se conoce como coche cama y este espacio se llama cabina dormitorio. Este ferrocarril fue importado de Inglaterra en 1921, en pleno oncenio de Leguía, que si recuerdan fue de 1919 a 1930. Como pueden ver, este lugar se encuentra prácticamente intacto. Todo lo que vemos aquí es original y está sumamente bien conservado. Miren este detallazo, díganme si no es de lujo, ¿ah? Aquí, un lavatorio, un cañito para el agua. Una vez que terminas de lavarte las manos, cerrabas y el agua
se iba por ahí. Todo un lujo. Este tipo de ferrocarriles, o de vagones, mejor dicho, se conoce como pullman. El tercer ferrocarril construido en el Perú fue el Lima-Chorrillos, inaugurado en 1858. Fue llamado popularmente el ferrocarril inglés. Recorría tramos de la actual vía expresa del Paseo de la República, hasta llegar al balneario de moda en aquellos tiempos, Chorrillos. Se hace el ferrocarril a Chorrillos, con estaciones en Magdalena, Miraflores, Barranco, y que va a poner de moda los baños de mar, que fue un descubrimiento de los limeños, y entonces hacer la excursión a los balnearios, como pasó a llamarse, fue un tema del fin de semana de los limeños, ¿no? En esta primera etapa, los ferrocarriles fueron construidos con capitales privados, pero a partir de 1860 se produjo un cambio en el sistema. El gobierno, hacia 1860, lo que hace es dar una ley, en donde todos los proyectos grandes e importantes ya no iban a ser dados por el Ejecutivo directamente, sino que iba a tener que pasar por el filtro del Congreso. Tenía que ser el Congreso el que aprobase esos proyectos. Luego de la construcción del ferrocarril Lima-Chorrillos, sobrevino un periodo de estancamiento que duraría hasta 1868. En una década, solo se colocaron 15 kilómetros de vías férreas en todo el país. Muchas veces los empresarios no cumplían con los tiempos de inicio de obras y pedían prórroga y a la par tampoco cumplían. Entonces se cancelaba la concesión y había que volver a retomar todo el proceso de convocatoria para los proyectos. En la década de 1860, políticos como Manuel Pardo sostenían que mientras no se resolviera la carencia de vías de comunicación capaces de acercar a productores y consumidores, el Perú no se convertiría en una nación próspera. El lema de Pardo era convertir el guano en ferrocarriles. Cuando surge el apogeo del guano, al comienzo hay ciertas dudas sobre la duración que va a tener este auge, y recién cuando se toma conciencia de que es una cosa que puede durar varias décadas y no solo unos pocos años, se piensa en qué invertir esta cantidad de dinero que el Perú estaba disfrutando. Y Manuel Pardo, junto con otros dirigentes de la época, pensaron que lo más sensato era invertirlo en ferrocarriles. Esta fue la gran apuesta de esa generación. Regresamos con el ferrocarril central andino. Entre 1868 y 1876 se produjo un periodo de auge en la construcción de ferrocarriles. En primer lugar, debido a la inversión del gobierno, y en segundo lugar, a la inversión privada. De los 100 kilómetros de líneas férreas que existían en 1868, llegamos a tener 1.500 kilómetros en 1879. El presidente José Balta convirtió al Estado en un verdadero promotor ferroviario. Su joven ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, fue el impulsor del contrato Dreyfus. Con este aval, el Estado peruano adquirió grandes préstamos y emprendió la construcción de una decena de líneas férreas. En la época del guano, el Perú adoptó la mala estrategia, diría, de gastar hoy el dinero de mañana, ¿no? Esto debido a que el guano, si bien produce ingentes riquezas, lo hace de una forma irregular y con cierto retraso, porque
desde que tú extraes el guano hasta que lo transportas y lo vendes y cobras, pasan 2 o 3 años. Entonces, en esa época, el Perú vivía, el Estado peruano, de los préstamos que le hacían los propios consignatarios o la banca europea. Luego este préstamo se pagaba con la venta del guano. El Estado peruano quedaba fuertemente endeudado contra un proyecto que debía producir ingresos que permitan pagar el préstamo. Y esto fue la aritmética financiera no funcionó. El presidente Balta encontró en el ingeniero norteamericano Henry Meigs al hombre indicado para concretar sus ambiciosos proyectos. Meigs fue un personaje controvertido. Había ganado reconocimiento por haber construido ferrocarriles en Chile. La primera tarea que se le encargó en el Perú fue la construcción de la línea Mollendo-Arequipa. Yo creo que es un hombre, como tantos en la historia del Perú, que tiene pues un aspecto positivo y uno no tan positivo. Es decir, por ejemplo, se acusa de que corrompió a muchos funcionarios porque le desesperaba la lentitud de los trámites, del procedimiento de la política, de la falta de proveedores, y entonces procedía a corromper a los funcionarios para que voten a favor del proyecto, no pongan trabas. Ese podría ser su lado oscuro, digámoslo así. Su lado positivo es que había muy poca experiencia en el mundo de construir ferrocarriles de montaña, es decir, que subiesen 4.000 metros de altura en un trecho corto de kilómetros. Los ferrocarriles fueron un proyecto muy interesante, pero al parecer, como en muchos otros casos, el problema principal fue la política. Creo que debió hacerse las líneas que la economía demandaba más imperiosamente. Por ejemplo, la línea de Cerro de Pasco al Callao o a Huacho, que era la otra opción. En vez de hacer el ferrocarril Arequipa-Puno, que fue el primero que se hizo, ¿no? Y que económicamente no era tan rentable como la línea del Callao de Huacho a Cerro de Pasco. ¿Por qué se hizo esto? Porque la política fue la que dictó las líneas y no la economía. Lo que buscaban los peruanos del siglo XIX era comunicar al país con el océano Atlántico. Pero estábamos muy lejos en la cuenca del Pacífico y llegar hasta el Atlántico, la cuenca comercial más jugosa por ese entonces, iba a resultar muy difícil. Nuestro sueño era llegar al Atlántico. El río Amazonas parecía nuestra avenida natural para salir al Atlántico. El asunto era cómo llegar a los ríos navegables de la Amazonía. Y para esto los ferrocarriles iban a unir la costa del Pacífico con los ríos navegables que llevan al Atlántico. La idea era que llegaran al Marañón, al río navegable o al Guayaga. Y en el caso del sur, pues a los ríos Tambo, Perené. Ese era el plan de los ferrocarriles en general. Y fíjate, creo que en ningún caso llegó a ocurrir, ¿no? Solo en el de Arequipa, que llegaba hasta el lago Titicaca. Y la idea es que del lago Titicaca ya podría salir al Atlántico, lo que no llegó a pasar. Y Tocino, ¿qué te pareció viajar por ferrocarril a lo largo del Perú? Ha sido toda una novedad. Yo no sabía nada de los ferrocarriles y hoy hemos viajado por las rutas de Lima-Callao y Tacna-Arica. Pues a mí me parecía muy interesante lo que se dijo acerca de la geografía de nuestro país y que era como un papel arrugado. Por eso las vías ferroviarias eran la manera ideal para conectarlo. Sí, primero se conectaron todas las regiones gracias al Capacñán. Y a mediados del siglo XIX ya fue gracias a los ferrocarriles del Perú. Y si bien el ferrocarril tenía como necesidad primaria transportar productos de minería a lo largo del país, no podemos negar que tuvo un impacto positivo en lo económico, en lo social y en lo cultural.
y las estaciones se volvieron puntos de encuentro para los viajeros. Los ferrocarriles también permitieron que algunas personas pudiesen conocer el mar y permitían que muchos productos llegasen de un rincón a otro de nuestro país. Esta ha sido solo la primera parte de esta historia, en la cual hemos conocido las rutas de Lima Chorrillos, Tacna Arica y Lima Callao. En la siguiente parte conoceremos muchas más rutas. ¿Va a haber segunda parte? ¡Qué bonito! Pero ahora llegó el momento del reto. Antes de empezar con él, no te olvides de resolver las preguntas que dejamos al inicio del programa. Ahora, el reto es el siguiente. Deben desarrollar un afiche que invite a las personas a viajar en alguna de las rutas que hemos conocido el día de hoy. Puede ser Tacna Arica, Lima Callao o Lima Chorrillos. Deben señalar sus características principales y nombrar las razones acerca de por qué debemos viajar a través de ellas un día. Les va a ayudar mucho si antes de hacer este afiche resuelven las preguntas que dejamos a inicio del programa. ¡Otra vez harán trabajo de publicistas! Así es, Tocino. Y cuando terminen, ya saben, todo al portafolio. ¿Y la próxima ruta cuál será? ¿Tacna Tumbes? ¿Cajamarca Puno? Pues Tocino habrá que esperar para verlo en el siguiente programa. Eso es todo por hoy. ¡Chao, chao! Aprendo en casa. Hola chicas y chicos, les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa. Hoy vamos a ver el área de comunicación para segundo de secundaria. Y les voy a contar algunas ideas que me rondan por la cabeza. Yo creo que las artes en sus diversas expresiones nos ayudan a identificar quiénes somos y así podemos contribuir nuestra cultura y cómo nos identificamos como país. A mí, por ejemplo, me encanta el arte y el dibujo. Y aunque no me considero una experta en esta disciplina, siempre lo hago. Así dibujo lo que pienso e incluso lo que sueño. Y creo que eso nos puede ayudar a darnos soporte, sobre todo en estas épocas que debemos permanecer en casa. He estado pensando qué podría hacer yo para transmitir esa emoción que nos genera el arte, ya sea el canto, la música o tocar cualquier instrumento. Y por eso les voy a presentar el siguiente video. La historia que conoceremos a continuación nos va a ayudar a plantearnos algunos retos y además probablemente nos ayude a cumplir nuestros sueños, porque vamos a conocer la historia personal de un músico que ha llevado los instrumentos peruanos por todo el mundo, con la idea de que todas y todos podemos tocar música. Esa gran persona es Lucho Quequesana. No se olviden que estamos aprendiendo a través de la escucha activa, así que les voy a dejar las siguientes preguntas que pueden responder a la vez que ven el video. Pero antes, no se olviden de traer lápiz y papel. ¿Listas y listos? Muy bien, aquí van las preguntas. Primera pregunta. ¿Qué hecho permitió que Lucho Quequesana ingresara al mundo de la música? Segunda pregunta. ¿Qué características de sus compañeros de Huancayo le llamó la atención? ¿Y qué contraste encontró con sus compañeros de Lima al retornar al colegio? Tercera pregunta. ¿Qué idea o reto se planteó nuestro personaje en torno a la música peruana? Cuarta pregunta. ¿Qué oportunidad tuvo Lucho que le permitió llevar a cabo su idea? Última pregunta. ¿Qué mensaje nos deja Lucho a partir de su proyecto y de la idea que le originó? Ahora que ya tenemos las preguntas, vamos con el programa de hoy. Bueno, muchas gracias. Soy Lucho Quequesana y yo estoy parado exactamente aquí de pura casualidad. De pura casualidad o cosas del destino, como ustedes lo quieran llamar, y ustedes están sentados en esta exposición exactamente por lo mismo, porque a pesar que ustedes hayan recibido una invitación muy bonita para venir al TEX,
algo ha tenido que pasar en sus vidas antes, ha tenido que haber algún punto de quiebre para que ustedes finalmente se dediquen a lo que se están dedicando ahora y reciban esta invitación. Y justamente de estos puntos de quiebre es de lo que quiero hablar. Porque mi punto de quiebre empieza a los 11 años. Yo soy músico, soy compositor, me dedico a la música es mi vida, es mi pasión, me muero por la música, mato por la música, así para ponerme todo romántico. Pero hasta los 11 años yo no tocaba absolutamente ni un instrumento. Yo pensaba que era un negado para la música, no tocaba, pero no escuchaba ni radio, no tocaba La Puerta, no cantaba ni Happy Birthday, era un desastre. Pero ¿qué pasó? Que a los 11 años mi hermano mayor se enferma de asma y el doctor le dice a mi mamá que tenemos que salir de Lima como sea, porque si no mi hermano se iba a poner peor. Entonces mi mamá agarra cajones, baúles, las maletas y no tiene mejor idea que empezar a meter todas las cosas y nos mete a mí, a mi hermano y a mi hermana y nos lleva a vivir a Huancayo. Año 86, Huancayo, ustedes ya se pueden imaginar esa época ahí. Y finalmente ahí es donde empieza mi historia y el primer punto de quiebre en mi vida. Entonces, para contarles esta historia, vamos a empezar por el origen de por qué estoy parado aquí explicándoles esta historia. Y quiero presentarles a los personajes que van a participar en esta historia. Ya me presenté, pero quiero presentarles a uno de los principales personajes que han originado que esté parado aquí. Y con mucho cariño, mucho amor y mucho feeling les presento a mi mamá. Entonces, mi mamá agarra y me saca de mi colegio, me saca de mis amigos, me saca de mi barrio. Y obviamente yo no quería salir de Lima, yo no quería ir a Huancayo. Yo no sabía nada de Huancayo, o sea, me estaba sacando de mi mundo, de mi zona de confort. Pero cuando yo llego a Huancayo, lo que pasa es que en el colegio, todos los niños, a la hora de recreo, en lugar de salir a jugar fútbol como todos mis amigos del colegio, todos los niños tocaban este instrumento que se llama zampoña, que yo lo había visto muchas veces, pero que nunca lo había tocado. Entonces, claro, yo estaba metido en mi salón, así, hecho un hongo, todo timidito, pues, ¿no? Recién había llegado, recién subidito. Entonces, claro, entonces yo no salía al recreo. Pero entonces todos los chibolos tocaban y me parecía alucinante. Entonces un amigo me dice, oye Lucho, ¿por qué no vienes? Yo le digo, no, olvídate, yo soy un desastre para la música. No, de verdad que no toco nada. En resumidas cuentas y en el argot criollo, para resumirlo de una manera, yo me consideraba un animal en la música. Entonces me dicen, no, pero ven, ¿por qué no vienes? Y bueno, están en el recreo, vamos con los chicos, bueno, están jugando, vamos a jugar, y entonces ahí es donde este niño me da ese instrumento y me dice, es muy fácil, solo tienes que tocar aquí, aquí, aquí. Entonces yo dije, pero yo no puedo. Y me dijo, inténtalo. Entonces, en ese momento, lo que yo hago es... Entonces, ¿ustedes se imaginan un niño de 11 años que puede sacar una melodía de sus labios? Sabía que iba a volver loco. De pronto se abrió un mundo, era alucinante, y empecé a tocar con todos estos chicos a la hora de recreo, todos los recreos, después del colegio. Y además que ustedes saben que Huancayo es una ciudad muy folclórica, muy fuerte en su folclore. Entonces, claro, obviamente, el fin de semana, la fiesta de Chupaca, la fiesta de Sicaya, fiestas por todos lados. Entonces, era una invasión de folclore alucinante para un niño que había salido de Lima y que lo único que pensaba era en el Atari, en los amigos del barrio, en el ají gallina y en el leche asada. Entonces de pronto está inmerso en todo este mundo y yo de verdad empiezo a vivir un mundo de fantasía en ese momento junto con mi hermano, que ya nos convertimos en una especie de huancaínos adoptados, y junto con mi hermano empezamos a enamorarnos de la música, hasta que llega el punto en donde mi mamá agarra y dice, tenemos que regresar a Lima. Entonces yo dije, no puede ser, es imposible, no podemos regresar a Lima. Eso es lo que a mí me gusta, era como, o sea, en esa época para mí pues era, de verdad era como mi Disney World, ¿no? O sea, era con todos mis amigos jugando las zampoñas, y dije, no, tenemos que regresar a Lima, y mi mamá, otra vez, los maletas, todos adentro, pum, a Lima. Cuando llego a mi colegio en Lima, mi colegio de toda la vida, mis amigos de toda la vida, yo me sentía completamente extraño, porque claro, llega la hora de recreo, y todos salían a jugar pelota, yo me quedaba solito en el salón tocando mis zampoñas, y yo decía, eso no puede ser. Entonces, ¿qué pasó? Que yo decía, no,
yo no puedo perder esto que me ha invadido, así que empiezo a replicar lo que hicieron conmigo en Huancayo, mis amigos de Huancayo, pero yo con mis amigos de Lima. Entonces a mi compañero de carpeta le digo, oye, prueba esto que es alucinante, a mi pata de carpeta atrás, y así junto con mi hermano también empezamos a contagiar a los amigos del colegio, y es así como formamos nuestro primer grupo folclórico en el colegio acá en Lima. Ese de la guitarra es mi hermano, y esa piltrafa que está tocando el charango soy yo, cuando estaba en el colegio. Y es así que nos empezamos a enamorar básicamente de la música peruana hasta que acabo el colegio. Y cuando acabo el colegio, obviamente voy donde mis papás y les digo, pues, todo campante, así, todo emocionado, les digo, papá, mamá, quiero ser músico. Y ahí viene el rotundo y contundente no. Imposible. Músico jamás, te vas a morir de hambre y absolutamente todo lo que ustedes saben. Entonces, obviamente yo decía, bueno, 15 años, ¿qué hago? Porque 15 años pues no me ponen en guerra con mis papás. Así que empecé a estudiar otra carrera, pero cuando cumplí 18 años, yo voy a mis papás y les digo, ¿sabes qué? No puedo más, yo no me siento bien en esta carrera, creo que esto no es para mí. Creo que yo no soy bueno para la administración de empresas, con todo el perdón de los administradores que están aquí presentes. Y mis papás agarran y me dicen la clásica, haz lo que quieras, pero termina la universidad. Entonces yo dije, bueno, voy a terminar la universidad, estudié comunicaciones, y cuando yo termino la universidad, yo continuaba en la universidad y seguía con mi grupo de amigos tocando. Entonces tocábamos. El grupo empezó a crecer, empecé a componer como a los 12 o 13 años sin darme cuenta, de verdad, sin ni siquiera darme cuenta, de pronto empezaban a aparecer canciones en la cabeza, hasta que este grupo de amigos finalmente se rompe, porque cada uno empieza a tomar su rumbo de vida, cada uno sus carreras, etcétera, y yo me quedo completamente solo, con mis canciones, con todas estas ganas de querer compartir la música, porque para mí la música era jugar con mis amigos. Entonces llega el momento, bueno, me puse muy triste, y llega el momento de la decisión. Yo siempre había tocado con un grupo de gente, siempre había tocado con amigos, pero en ese momento yo dije, bueno, si yo me quiero dedicar a la música, tengo que empezar una carrera como solista, compositor, como lo quieran llamar. Y ahí es donde empiezo mi carrera, digamos, básicamente en todo lo que era música peruana. Grabo un disco. Esto es muy gracioso porque como no tenía amigos para tocar, el disco lo grabé solo. Lo que pasa es que empecé a tocar varios instrumentos y de pronto estaba solo en mi casa y empecé a grabar el disco y grabé este disco que se llama Kuntur. Pero siempre se me quedó en la cabeza la idea de que, así como mis amigos me enseñaron a tocar como jugando, como mis amigos de colegio aprendieron como jugando, cualquier músico de cualquier parte del mundo podía aprender la música peruana como jugando. Entonces yo decía, ya, esa idea está mostra, pero ¿cómo lo hago? O sea, suena muy romántico y suena muy ambicioso, pero ¿cómo lo hago si no tengo un sol en el bolsillo? Y además, y lo único que tenía eran las ganas de hacerlo. O sea, ¿cómo hacer que culturas de distintas partes del mundo, que ni siquiera sabían que había un país por aquí, se enamoren de la música peruana? Entonces, por casualidad de la vida o cosas del destino, me llega un mail y me habla de las residencias para artistas de UNESCO. ¿Qué hace UNESCO? Una vez al año escoge un compositor entre todos los compositores del mundo. Qué fácil, ¿no? Yo decía, es imposible. Entonces, dije, pero bueno, tengo un proyecto imposible, tengo una posibilidad imposible, vamos a mandarlo. ¿Qué puedo perder? Entonces, elaboré el proyecto y lo mandé. Lo mandé con toda honestidad, con mucha confianza en el proyecto, pero dije, imposible. A los meses me llegó un mail en donde me dicen que había sido el escogido para realizar el proyecto y casi me da un infarto. Claro, pero casi me infarto por dos cosas, porque era la oportunidad de mi vida de poder hacer esta idea que tenía de contagiar al mundo de la música peruana, pero al mismo tiempo porque UNESCO me dice, tu proyecto es muy bonito, tu proyecto es muy innovador, intercultural y desarrolla la evolución de la música peruana, etcétera, etcétera, pero tienes solamente 2 meses para hacerlo. O sea, en 2 meses yo tenía que salir, buscar, encontrar, enseñar y que aprendan a músicos de todas partes del mundo, música peruana, y en 2 meses ya había un concierto con entradas vendidas, con teatro, desde antes que yo saliera, pero yo leyendo la carta y sin siquiera conocer a nadie. Entonces yo dije, ¿cómo hago? Bueno, o sea, es imposible, vamos a hacerlo. Entonces empecé la búsqueda
salí y empecé la búsqueda, salgo obviamente de mi mundo andino, salgo de Perú, con todas estas esperanzas de poder encontrar gente que no sabía quiénes iban a ser, y llego a temperaturas que nunca había llevado, lenguaje, idiomas que nunca había hablado, culturas que nunca había conocido, y ahí es donde yo empiezo esta búsqueda, en donde finalmente, por más surrealista que suene, llego a encontrar una banda que es un chino, un turco, un vietnamita, 2 canadienses, un peruano y un colombiano, que en 2 meses tenía que aprender a tocar música peruana sin ni siquiera saber que yo iba a llegar y sin ni siquiera saber que yo existía. Entonces empiezo con los músicos, empiezo con Huba Quach de Vietnam. Claro, llego donde el vietnamita no tenía la menor idea de dónde quedaba Perú en el mapa, y yo soy completamente honesto y yo no podía ubicar Vietnam en el mapa tampoco. O sea, partiendo de ahí ya estaba bastante difícil. O sea, de ahí llego donde Ismail Fenyolu de Turquía, toco la puerta y el truco pensaba que yo le quería vender una refrigeradora, lo que sea, menos, no entendía finalmente qué cosa era lo que yo quería, y me costó mucho hacerles entender. Con Jairo Gómez y con René Dora Sánchez de Venezuela y Colombia era mucho más fácil porque hablaban mi idioma. François Taillefer de Canadá y Eric Breton no conocían ni qué cosa era un festejo, qué cosa era un guayno, no conocían absolutamente nada. Pensaban que el cajón era español. Y con mi amigo Shuhan Rao, sí, eso fue una película de comedia, porque su inglés era chino y mi inglés era chino para él, y empezamos a hablar por mímica, jugábamos charadas, era una cosa de locos, pero finalmente con los instrumentos empezamos a hablar, y es así como ellos empiezan con esas caras a tratar de entender qué cosa es, de qué estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es un festejo? ¿Qué cosa es un landó? ¿Qué cosa es un charango? Y así es como empezamos esta aventura, y finalmente llegamos al concierto en esos 2 meses, y la UNESCO nos premió como el mejor proyecto en la historia de la residencia UNESCO Ashberg. Empezamos a recibir un montón de premios como proyecto intercultural y musical, y además algo que yo no esperaba, porque yo salía a hacer este proyecto con la intención de buscar amigos, pero empezaron a llegar un montón de giras y conciertos, y compraban los shows, etcétera, y empezamos a hacer un montón de conciertos, hasta que yo digo, bueno, no, tengo que traerlos a Perú, y hicimos un concierto en la Plaza de Armas de Lima, absolutamente gratis, para que la gente pueda conocer qué os había pasado. Pero yo pensaba que hasta ese punto todavía faltaba algo. O sea, todavía faltaba esa esencia que hace que tú despiertes una habilidad, pero en completo. No solamente que la conozcas, porque yo a ellos nunca les di partituras. Si yo les daba partituras, yo iba a tener robots. Yo empecé a trabajar con ellos actividades primarias, a bailar, a moverse, etc. Pero lo que yo sentía era que ellos tenían que conocer el origen de todo, y es así que me los llevo a Huancayo a 3.500. Imagínense al chino y al turco de vietnamita 3.500. Se querían morir. Pero llego a Huancayo y lo que hago es, me los llevo para cerrar el círculo a un colegio que estaba muy cerca del colegio donde yo aprendí a tocar, y empezamos a jugar con los niños. Y yo decía, ¿sabes dónde queda Turquía? No. Entonces salía el turco y les cantaba una canción en turco. Entonces acá Vietnam, y salía el vietnamita, etc. Y es así como empezamos una interacción con los niños. Y era bien loco, porque era niños de Huancayo jugando con niños de todas partes del mundo, con edades obviamente un poco mayores, pero finalmente todos éramos niños jugando y compartiendo, y al final los niños nos regalaron una canción en quechua, donde todos entramos en un llanto criminal, simplemente de la emoción. Y es así como el proyecto Sonidos Vivos se cierra, pero se cierra solamente para avanzar, porque y creo que es la razón por la que estoy aquí, es un comienzo de un gran proyecto peruano que está yendo al mundo y está contagiando al mundo, y además que está haciendo la prueba de que cualquiera puede aprender un instrumento, de que cualquiera puede aprender a bailar, o cualquiera puede empezar a sentir cosas para empezar a desarrollar actividades, o para empezar a desarrollar habilidades que nunca han tenido. Yo estoy seguro que saliendo del TED van a buscar algún instrumento, porque si un vietnamita puede tocar charango, ya pues no. Entonces nada, quería contarles esta historia, y además quería presentarles ahora a mis nuevos amigos de colegio y a mis nuevos hermanos con los cuales estamos compartiendo la música peruana, y estamos tratando de llevar la música peruana, pero finalmente estamos jugando entre nosotros mismos, porque todos somos seres humanos, no importa de dónde hayamos salido.
interesante la historia de Lucho Quequesana, ¿verdad? Ya pudimos conocer que gracias a sus amigas y amigos de Huancayo, él llegó a la música, porque ellos tocaban en el recreo. Y así pudo tocar zampoña por primera vez. Y se le ocurrió la idea de llevar la música peruana a todo el mundo y enseñarla como jugando. Esta idea se hizo posible gracias a que tuvo la oportunidad de desarrollar su proyecto y que nunca desistió de sus sueños. En este video también pudimos conocer lo importante que fue para él relacionarse con compañeros de otros lugares, porque así incentivó su curiosidad musical y además ellos se convirtieron en parte importante de este proyecto. Finalmente vimos que sí pudo realizar sus sueños de llevar la música peruana a todo el mundo y así demostrar la interculturalidad de nuestro país. Antes de terminar te propongo el siguiente reto. Escribe una carta que puede estar dirigida a ti mismo o a algún miembro de tu familia que te gustaría que la lea, donde pongas cuál es tu mayor sueño y qué podrías hacer para lograrlo. Recuerda que este sueño puede estar relacionado a las artes, a las ciencias, a tu desarrollo personal, a lo que tú quieras. Todo vale. Cuando termines este reto, guarda la carta en tu portafolio. Así tendrás siempre presente tu sueño. Y si se te olvida, podrás regresar a la carta y buscar el impulso que necesitas. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Aprendo en casa. Hola chicos y chicas de tercero secundaria. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Seguro que sí. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Hoy nos toca comunicación y hablaremos sobre... Mejor les voy a dar unas pistas y ustedes adivinan. ¿Qué les parece? A ver, empecemos. Hoy hablaremos sobre un hombre peruano reconocido en todo el Perú y el mundo. ¿Qué más? Ya sé, el año pasado se celebró el centenario de su muerte. ¿Ya sabes quién es? ¿Todavía? A ver, la persona de la que hablaremos hoy es reconocida por sus obras literarias, pero también fue contador, político, periodista y hasta formó parte del cuerpo administrativo de la Marina de Guerra del Perú. Ahora sí, seguro ya saben quién es. ¿Todavía no? Bueno, se los voy a poner más fácil. Con eso que les voy a decir, de todas maneras adivinan. A este personaje se le considera como uno de los intelectuales más importantes del siglo XIX, tanto en América como en España. Además, fue el creador de los imaginarios nacionales peruanos, a través de sus obras escritas, las cuales tenían un poco de historia y un toque de ficción. A este tipo de obras se les conoce como tradiciones. ¡Exacto! Estamos hablando nada más y nada menos que de Ricardo Palma, el creador de las tradiciones peruanas. A continuación, vamos a ver una parte de su vida y de su obra. Un legado importantísimo para todas y todos los peruanos, y que nos ayudará a entender mejor nuestra historia, nuestra cultura y nuestra sociedad. ¡Vamos con el video! ¡Ah, no! No se olviden de traer su lápiz, lapicero, hojas o cualquier cosa que tengan a la mano para tomar apuntes de las siguientes preguntas, que irán respondiéndolas conforme vean el video y lo guardarán en su portafolio. ¿Qué fue lo que hizo que Ricardo Palma se dedicara de lleno a la escritura de sus tradiciones? ¿Qué papel crees que ha tenido Ricardo Palma en la construcción de la literatura peruana? ¿Cuál consideras que fue su labor más importante? ¿La de escritor o la de político? Si quieres, también puedes pasarle la voz a tus familiares para que vean juntos el video que tenemos para ustedes. Ahora sí, vamos con el video. Hola a todos, soy Jorge Guamán Machaca, historiador de la Biblioteca Nacional del Perú,
y hoy desde mi biblioteca quiero compartir con ustedes algunos datos sobre la vida y obra de don Ricardo Palma Soriano, uno de los escritores más importantes que ha tenido el Perú. Don Ricardo Palma nació en la ciudad de Lima en el año 1833. Si ustedes se dan cuenta, apenas habían pasado 12 años desde el nacimiento de nuestra independencia y nuestra república. Ricardo Palma, entonces, es un ser privilegiado que va a ver todo el nacimiento caótico de nuestra vida republicana. Él va a ser testigo de los viejos soldados de la independencia, ¿no?, de los antiguos habitantes del virreinato, va a ser conocedor de muchos de nuestros héroes independentistas, y todo esto va a ir inflamando su afiebrada imaginación y va a hacer que vaya guardando en esa prodigiosa memoria que tenía todos los datos que luego iría plasmando en su obra. Él fue hijo de un comerciante llamado Pedro Palma, pero el detalle es que, a pesar de que no perteneció a la aristocracia, él tuvo una educación esmerada, ¿no? Después de estudiar en algunos colegios particulares, pasó a estudiar en el prestigioso Colegio de San Carlos, el famoso Convictorio Carolino, donde se juntaría con algunos de nuestros intelectuales más importantes, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XIX. En el Convictorio Carolino, Ricardo Palma pudo ser amigo de muchos intelectuales que serían muy importantes en nuestra historia cultural de la segunda mitad del siglo XIX. Fue amigo de Carlos Augusto Salaverry, ¿no?, de los Benjamín Cisneros, de Arnaldo Márquez y muchos otros, que todos ellos en conjunto conformarían lo que se llamaría la generación romántica, ¿no?, del Perú. Básicamente esta generación es la que contiene a todos aquellos nacidos en la década de 1830, y habría que ver un poquito sobre lo que es el movimiento romántico en el Perú. El romanticismo en el Perú, como en todos los países donde se va a desarrollar, surge como un mecanismo de oposición a la razón que había impuesto la Ilustración y el neoclasicismo, pero también a la vez, ¿no?, un poquito reaccionando ante el modelo impuesto desde fuera, va a privilegiar todo lo que es lo nacional. Es un movimiento un tanto nacionalista, donde van a destacar justamente, ¿no?, el rescate de las antiguas tradiciones. Y esto, ojo, es lo que va a caracterizar a la obra de don Ricardo Palma. Originalmente, Ricardo Palma se va a iniciar como poeta, pero te darás cuenta que la poesía no necesariamente redundaba en ganancia económica. Por eso es que Ricardo Palma va a tener que hacer convivir su pasión de escritor, de poeta, con la de periodista, con lo cual él va a poder subsistir. Ricardo Palma tuvo que hacer convivir su pasión por la poesía con múltiples actividades. Ricardo Palma fue un mil oficios. Fue periodista, fue político, fue diplomático, llegó a ser marino, ¿no? Durante casi 10 años de su vida, él estuvo al servicio de la Marina de Guerra del Perú como contador. ¿Sabías tú que Ricardo Palma era muy hábil con las matemáticas? Y él, como contador, estuvo en múltiples embarcaciones de la Armada peruana. Es más, se llegó a encontrar en el naufragio del navío Rímac, ¿no?, donde casi pierde la vida junto a más de 400 navegantes, ¿no? Algo que él va a destacar en más de una tradición dentro de su producción. Ricardo Palma hizo convivir todas las múltiples actividades que desarrolló con la política, algo a lo cual no podía permanecer ajeno. Él fue seguidor de 3 grandes personajes a lo largo de su vida y a los cuales intentó ayudar de todas maneras. El primero de ellos fue José Gálvez Egusquiza. Seguramente has escuchado hablar de él, el famoso héroe del combate del 2 de mayo. ¿Sabías tú que Ricardo Palma estuvo en el combate del 2 de mayo y estuvo en la Torre de la Merced junto a José Gálvez Egusquiza? Él era su secretario personal. Y justamente recibió un encargo de José Gálvez, y cuando él fue a hacer efectivo ese encargo, es que explotó la Torre de la Merced, matando a Gálvez y salvando milagrosamente Ricardo Palma. El segundo personaje que va a cautivar a don Ricardo Palma fue el coronel José Balta Montero.
Ricardo Palma fue su secretario personal y lo apoyó en la famosa Revolución del Norte de 1867, que terminaría llevando al poder a José Balta. Una vez en el poder, Ricardo Palma no solamente siguió siendo su secretario personal, sino que además llegó a ser electo senador por Loreto, hasta en 3 oportunidades. Ricardo Palma pensó que era el momento perfecto para conjugar su actividad literaria con la política. Sin embargo, se llevó una vez más una desazón. ¿Sabes tú que José Balta fue fusilado durante la Revolución de los Hermanos Gutiérrez en julio de 1872? Cuando Ricardo Palma se enteró de la muerte de su amigo y su antiguo jefe, simplemente pensó que la política no era lo suyo, que era muy peligrosa, y decidió abandonar definitivamente la política para dedicarse a la literatura. Mira qué cosa tan importante. Perdimos lo que pudo haber sido un gran político, pero ganamos quizás al mejor, al más representativo de nuestros literatos en el siglo XIX. Ese es nuestro don Ricardo Palma. Ricardo Palma es un personaje prodigioso y relevante dentro de nuestra cultura nacional. Él, como te dije, inició su producción haciendo poesía, piezas teatrales, artículos periodísticos, pero quizás tú lo recuerdas más en su faceta como tradicionista. Y es justamente así como ha pasado a la historia. Habría que preguntarnos entonces, si Ricardo Palma fue tradicionista, ¿qué es una tradición? Tendríamos que definirla de la siguiente manera. Una tradición es un relato que toma como base un hecho histórico, pero que es adornado con ficción literaria. No sé si me dejo entender. El detalle está en que Ricardo Palma sabía que la historia cruda no siempre sería entendida por todos, pero si recibiese dulzor de la ficción literaria, podría ser más asequible a todos. ¿Para qué hacer tradición? Para rescatar nuestra identidad. Ricardo Palma es uno de los primeros que se da cuenta que el pueblo peruano adolecía de una identidad propia, y él, a través de las tradiciones, se encarga de construir nuestra identidad nacional. Te preguntarás, ¿qué es la identidad nacional? Es ese sentido de pertenencia que nosotros desarrollamos hacia la tierra que nos ha visto nacer o nos ha visto crecer. Ricardo Palma, entonces, en sus tradiciones, va a desarrollar elementos como son el folclore, la religión, la cultura, la idiosincrasia del peruano, y va a tratar de que todo eso pueda ser asimilado en su afán de construir lo que nosotros podríamos llamar la peruanidad. ¿Sabías tú entonces que Ricardo Palma es el más grande forjador de peruanidad que tuvimos en el siglo XIX? Es muy importante por eso, y es muy importante entonces, en base a ello, que nosotros podamos leer su obra. Dentro del género que más cultivó Ricardo Palma, el de las tradiciones, habría que decir que él comenzó publicando todas sus tradiciones en periódicos. Y luego decidió publicar una selección de estas en una edición que fue muy celebrada por todos los peruanos y por todos los conocedores de la obra y el ingenio de Ricardo Palma. Así, en el año 1872, publicó su trabajo más importante bajo el título de Tradiciones. Esta obra tuvo tanto revuelo que inmediatamente Ricardo Palma fue requerido para escribir una segunda serie y una tercera y una cuarta. Fue todo un éxito. Ricardo Palma realmente se convirtió en un autor de ribetes continentales. Lamentablemente, la guerra con Chile cortó un poco su producción y, pasada la guerra, él finalmente va a decidir hacer una selección final de tradiciones que va a ser publicada ya de manera completa en 1893. Después de la guerra con Chile, Ricardo Palma decide ordenar toda su producción y decide publicar lo que había sido su producción de tradiciones. Es así que en 1893 decide publicar por la editorial barcelonesa Montaner y Simón, esta vez con el título definitivo de Tradiciones Peruanas, su obra cumbre en 4 volúmenes, que luego serían complementadas por 2 volúmenes más.
Esta es la principal contribución de Ricardo Palma a las letras peruanas e hispanoamericanas. Quisiera compartirte un extracto de una de las tradiciones que más me gusta. Esta tradición se llama el baile de la victoria. Escuchen. ¿Cuán pocos quedamos ya de esa juventud que, venida a la existencia en el primer decenio que siguió el triunfo definitivo de la libertad en Sudamérica, esto es, en los albores de la República, alcanzara a disfrutar también de lo que fue la sociabilidad limeña durante los tiempos del vasallaje al rey? No con el último disparo de fusil en el campo de Ayacucho desapareció la vida colonial. En punto a costumbres, se siguió en toda casa de buen gobierno, almorzando de 9 a 10 de la mañana, comiendo de 3 a 4 de la tarde, cenando a las 10 de la noche, rezando el rosario en familia antes de meterse entre palomas, vulgo sábanas, y lo que vale por 1000 tesoros, se siguió ignorando que la dispepsia y los cólicos hepáticos con sus arenillas están reñidos con la antigua cocina española, en que la manteca entraba por poco y por mucho el aceite de olivo. Desafío al más guapo a que consuma hoy el par de huevos fritos en aceite de moquegua que embaulaba yo dentro del cuerpo antes de ir a la escuela. Todo subsistía, sin ápice de discrepancia, como en los días de la colonia. Nada había cambiado. Solo faltaba el virrey y créanme ustedes que la mayoría del vecindario limeño lo echaba de menos. Los invito a que continúen leyendo esta tradición que es muy sabrosa y está llena de reminiscencias del pasado limeño. Un aspecto muy importante de don Ricardo Palma es su función como reconstructor de la Biblioteca Nacional. Tenemos que hablar aquí de un acontecimiento luctuoso para la cultura peruana. Nosotros sabemos que tuvimos una guerra internacional entre 1879 y 1883, la guerra con Chile, que fue adversa a nuestros intereses y que terminó con la ocupación de la capital y de parte del Perú. Lamentablemente, la ocupación de la capital implicó también el secuestro de muchos de nuestros bienes culturales. ¿Sabías tú que durante la ocupación de Lima, la Biblioteca Nacional del Perú, tan igual como otras instituciones como la Escuela de Ingenieros, la Universidad de San Marcos, fueron saqueadas y fueron despojadas de sus materiales científicos y culturales? Nuestra Biblioteca Nacional del Perú, hasta el momento de la guerra, se preciaba de tener más de 50.000 unidades bibliográficas, y todas salieron de la institución durante la ocupación. Cuando se firmó la paz, en octubre de 1883, el presidente Miguel Iglesias quiso iniciar su gobierno de reconstrucción con una obra simbólica de tipo cultural. Quiso iniciar su gobierno con la reconstrucción de la memoria colectiva nacional. ¿Dónde se encontraba nuestra memoria? En los viejos papeles de la Biblioteca Nacional, pero ya no habían libros. Así es que decidió encomendarle la misión de reconstruir nuestra primera institución cultural de la República a don Ricardo Palma. El 2 de noviembre de 1883, Ricardo Palma fue nombrado por el presidente Miguel Iglesias como nuevo director de nuestra institución. Él, cuando ingresó a la biblioteca, vio que no había casi libros. Dicen que él dijo muy extrañado: señor presidente, usted me hace director de una biblioteca sin libros, ¿cómo se entiende eso? Y fue allí cuando Miguel Iglesias le dijo: efectivamente, don Ricardo, y yo, apelando a su patriotismo, quisiera que en nombre del Perú pida libros para renovar nuestra biblioteca. Es así como surge entonces la figura del bibliotecario mendigo. Ricardo Palma entendió cuál era su misión y comenzó a escribir cartas a todos sus amigos en el Perú, América y el resto del mundo. Y era tanto el renombre de nuestro escritor que inmediatamente comenzaron a llegar remesas de libros. Fue tan efectiva la función de don Ricardo Palma que en 7 meses, entre noviembre de 1883 y julio de 1884, Ricardo Palma pudo reunir cerca de 30.000 libros. Y así, el 28 de julio de 1884, nuestra Biblioteca Nacional del Perú pudo resurgir una vez más, recobrando su antiguo brillo para todos los peruanos. Ricardo Palma no solamente se dedicó a aquello, sino que además
por 28 años se dedicó a mejorar la infraestructura y a nutrir de más material de nuestra Biblioteca Nacional del Perú. Sinceramente, Ricardo Palma llegó a concebir que la Biblioteca Nacional era su casa. Y era tan importante este espacio para él que no solamente terminó legando muchos de sus manuscritos personales, sino que además muchos de sus hijos incluso nacieron en el edificio de la Biblioteca Nacional, es decir, en la sede, ¿no?, que hoy ocupa la gran Biblioteca Pública de Lima, allí en la avenida Abancay. Ricardo Palma, durante su gestión de 28 años, se dedicó a nutrir de muchas colecciones a nuestra Biblioteca Nacional. Es muy importante su gestión. Él, como amigo que fue de muchos intelectuales y bibliófilos peruanos del siglo XIX, se encargó que, a la muerte de estos, sus colecciones llegaran a nuestra institución. Así llegó la magnífica colección de libros de don Mariano Felipe Pasoldán, estadista, ministro y escritor de renombre en el Perú del siglo XIX. Tras 28 años de gestión, Ricardo Palma tuvo que dejar la biblioteca en el año 1912. A partir de allí, sintiéndose ya jubilado de la función pública y de sus actividades literarias, pasó a vivir sus años finales en el pueblo de Miraflores junto a su familia. Allí se convirtió en un personaje popular y muy venerado. No existía habitante en el Perú que no quisiera conocer al mítico don Ricardo Palma, y aún incluso escritores laureados de otros países y de otras latitudes del mundo, si llegaban al Perú, siempre tenían como algo indispensable el visitar al viejo tradicionista don Ricardo Palma. Ricardo Palma finalmente falleció en el pueblo de Miraflores un 6 de octubre de 1919. Su muerte fue muy sentida, pero tengamos algo positivo. En el año 1949, dos hijas de don Ricardo, doña René y doña Augusta Palma Román, poseedoras del legado documental y bibliográfico de su padre, decidieron vender a la Biblioteca Nacional del Perú lo que había sido su colección personal. Así pasaron a nuestra Biblioteca Nacional la correspondencia, los manuscritos personales y los libros de don Ricardo Palma, una de las colecciones más importantes que resguarda en la actualidad nuestra institución. En el año 2018, el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a 8 manuscritos autógrafos de don Ricardo Palma. Te preguntarás, ¿qué es Patrimonio Cultural de la Nación? Esto es muy importante que lo sepas. Dentro de la cultura nacional, solamente aquellos bienes que son de mucha relevancia para los peruanos llegan a tener esta calificación. Entonces, Ricardo Palma tiene 8 manuscritos autógrafos que han recibido ese calificativo, pero no solamente aquello. En el año 2019 también se propusieron los 6 tomos de la obra definitiva de tradiciones peruanas de don Ricardo Palma y también ya tienen este calificativo de Patrimonio Cultural de la Nación. Y en este año 2020 se ha logrado la declaración de parte de la correspondencia de Ricardo Palma como Patrimonio Cultural de la Nación, algo que también debemos celebrar todos los peruanos. En definitiva, Ricardo Palma es uno de los escritores más importantes que ha dado el Perú a las letras mundiales. Su trascendencia es solamente comparable a la que pudo llegar a tener el Inca Garcilaso de la Vega en el siglo XVI o nuestro laureado escritor Mario Vargas Llosa en la actualidad. En definitiva, entonces, Ricardo Palma es un personaje que merece toda nuestra atención. La Biblioteca Nacional del Perú tiene muchos de los materiales de don Ricardo Palma, su correspondencia, sus libros, sus manuscritos personales, y están en acceso para todos los peruanos. Y tú puedes verlos desde la comodidad de tu casa, utilizando solamente la computadora. Si tú ingresas a Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional del Perú, vas a poder interactuar y poder revisar todos los manuscritos personales de don Ricardo Palma y sobre todo su correspondencia. Bueno, chicos y chicas, ¿qué les pareció lo que hemos conversado hoy en día? ¿Conocías tú a don Ricardo Palma? Bueno, si todavía no,
te invito a que puedas tú revisar desde la computadora de tu casa, ¿no?, la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional y puedas acceder a todos los materiales de don Ricardo que están en la web de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias y los invito a que sigan investigando más sobre nuestro escritor Ricardo Palma Soriano. Ricardo Palma, un orgullo nacional para todas y todos, ¿cierto? Siempre lo recordaremos por sus tradiciones peruanas y también por su trabajo y compromiso en la reconstrucción de nuestra memoria nacional. Y para que vean lo importante que es para nuestro país, solo miren a su alrededor. ¿Se han dado cuenta la cantidad de lugares que llevan su nombre? Parques, avenidas, nidos, instituciones culturales, incluso hay una feria del libro Ricardo Palma y hasta una estación de tren que lleva su nombre. Ahora me pregunto, si Palma estuviera vivo, ¿qué sentiría al ver su nombre en todas partes? Si cada uno de nosotros y nosotras aprovechamos las oportunidades que se nos presentan y los tomamos con pasión y responsabilidad, quizá en algún futuro veamos nuestros nombres en algún lugar. Bueno, chicas y chicos, ya llegamos a la parte final del programa. En el video hemos visto todo acerca sobre las tradiciones peruanas, pero ahora vamos con las tradiciones de Aprendo en Casa. Siempre en el último bloque los invitamos a aceptar un reto, y este es el de hoy. Busca y lee al menos 2 tradiciones peruanas, la que más te guste, escoge una, y elabora una historieta a partir de lo que has leído. Traten de compartir su trabajo con algún compañero, compañera o con algún familiar para escuchar sus comentarios. Y no se olviden de registrar sus trabajos y guardarlos en su portafolio. Así tendrán archivadas todas las evidencias de su aprendizaje. No olviden lavarse frecuentemente las manos con agua y con jabón por al menos 20 segundos. Y si van a salir, que sea solo cuando sea necesario, usando mascarilla y respetando el metro de distancia. Y si son 2, mucho mejor. Eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana nuevamente en Aprendo en Casa. ¡Chao, chao, chao! Aprendo en Casa. Hola, ¿cómo están? Amigas y amigos del cuarto de secundaria. Les cuento que ando muy contenta porque estoy aprendiendo un poco de quechua cusqueño. Oigan, ¿y ustedes saben otra lengua del Perú además del castellano? Hay 48 lenguas originarias, un montón. Bueno, de hecho ya deben sospechar de qué va el tema de hoy. Yo misma lo dije, las lenguas originarias del Perú. Y hoy vamos a ver la primera parte, es decir, aquellas lenguas que se hablaban antes de la llegada de los españoles. Algunos ejemplos son la lengua matsillenca, taushiro, aymara y cauqui, entre muchas otras. Lo que me ha preocupado mientras he ido investigando más sobre el asunto es que las lenguas corren el peligro de extinguirse porque son pocas las personas que lo hablan. La lengua es parte vital de la cultura. De cierta forma, si una lengua muere, es como si un pueblo desapareciera. Pero no nos pongamos tristes, porque hay mucho que podemos hacer para que esto no suceda. Y para reflexionar más del tema, vamos a ver un episodio de Sucedió en el Perú, con el cual vamos a poder responder las siguientes preguntas. Ojo, tomen nota. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan las lenguas originarias? ¿Por qué decimos que están en problemas? ¿Cuál es la relación entre las lenguas y la identidad de los pueblos?
Por mi parte, también me da curiosidad saber cuál es la tendencia respecto a la conservación de las lenguas originarias en otros países. Para resolver estas preguntas y algunas otras más, vamos a ver el video. Adelante. Aviro, yameya kukekayanki. Alilancho. Peru suyupi tawachunka pusas ñawpas simikunata rimayku, ñawpas pachakunamanta pacha. Amuketan puhamuk, bishakan yambay amina wen con shin anea sansi kwashat tahamun. Same Ashekiempa, Osarensi Internacional, Ashi Añanepe, 2019. El año 2019 ha sido declarado por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y esto es importantísimo para las lenguas indígenas, por supuesto, y para los pueblos originarios del mundo y del Perú. En nuestro país existen 48 lenguas originarias que son parte fundamental de nuestra identidad como nación pluricultural y multilingüe. En el programa de hoy vamos a hablar de eso. Cusizón Jochaya y Muichis. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Peru enwash, niskara hawikibo, y buiranei. Kay Peru taping kay kagaran. Avisain siri perani nampitsiki Peru. Avisat siri perani acá anampitsiki Peru. Es importante conocer la historia, la prehistoria, ¿no es cierto?, sobre todo lingüística de nuestro país. Solo así podemos nosotros darnos cuenta de dónde procedemos, cómo fuimos construyendo nuestra identidad. Hay que hacer un esfuerzo por tratar de entender esa complejidad que hubo en una época en nuestro territorio. Para empezar, identifiquemos el problema. Según las Naciones Unidas, en todo el mundo se hablan más de 7.000 lenguas. De las 7.000 lenguas que existen en el mundo, 7.099 lenguas según el último reporte de Ethnologue, se calcula que por lo menos el 90% va a desaparecer hacia 2100 si las lenguas siguen desapareciendo al ritmo en que vienen desapareciendo en la actualidad, ¿no? Entonces estamos hablando de que en el 2100 ya no van a haber 7.000 lenguas, sino solo 700. Rakikini rarway, rakikini anishinayaki, aibu, no anoma bubiribi, shipibo, conibo y cash. O sea, una cosa que pasa con la distribución de las lenguas en el mundo es que el 5% de las lenguas son habladas por el 95% de la población mundial. Entonces,
el otro 95% de lenguas que existen, el otro 95% de la diversidad idiomática que existe en el mundo es hablada solo por el 5% de la población mundial. Y obviamente esas son las lenguas que van a desaparecer. Entonces, si no se hace algo, si las cosas siguen ocurriendo como se vienen dando, si los cambios, las mudanzas de una lengua a otra se vienen dando como hasta ahora, para el 2100 la diversidad idiomática se va a ver disminuida radicalmente, ¿no? Todas las lenguas, y las lenguas originarias o indígenas también, son como el correlato verbal de una modalidad de ser humano. Son sistemas en los que están codificada la cultura de un pueblo, están codificados todos sus saberes, obtenidos después de siglos o más de interacción con el entorno, con la naturaleza, con el mundo. El trabajo que hacemos con materiales educativos, lo que buscamos es justamente tratar de que los niños reciban un material, un cuaderno, un texto en su lengua originaria que les permita acercarse a su mundo natural, a su mundo vivencial, a su realidad, a su contexto, y que le permita también aprender a leer, escribir, aprender a acceder al conocimiento en su lengua originaria. Cada lengua es un mundo en sí misma y por eso es que la pérdida de las lenguas es una pérdida irrecuperable, una tragedia, que afecta no solo pues, al propio pueblo que la habló, sino que afecta a la humanidad entera, porque se pierde un cúmulo de conocimientos que puede tener muchísimas respuestas para el desarrollo sostenible, la vida en el planeta Tierra, ¿no? En América y Oceanía, las lenguas originarias fueron desplazadas por las lenguas traídas por los colonizadores europeos. En el siglo XX, algunas comunidades alrededor del mundo empezaron a generar movimientos de reivindicación de sus lenguas originarias. Entre esos pueblos estuvieron los maoríes, los hawaianos, los vascos y los catalanes. Los vascos y los catalanes tienen recursos, tienen dinero, tienen poder, tienen minas, tienen turismo, tienen un montón de cosas, y ellos han tomado la decisión de revitalizar sus lenguas, ¿no? Eso es algo que no se tiene, ¿no? En el Perú muchas de nuestras lenguas son habladas por seres humanos, por ciudadanos que son considerados por el resto de la sociedad ciudadanos de segunda clase, y eso es algo que tiene que cambiarse. Un caso muy particular y que resulta ejemplar en América es el paraguayo, donde el idioma guaraní es la lengua materna de más del 80% de la población. La experiencia de los vascos, catalanes y guaraníes ha sido recogida por los pueblos indígenas de América para convertir a sus lenguas originarias en el vehículo central de su identidad. Naciones Unidas ha tomado esta bandera y el 19 de diciembre del 2016 proclamó el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con el objetivo de llamar la atención mundial sobre los riesgos que se ciernen sobre las lenguas indígenas, sobre la tragedia que significa su pérdida y sobre la necesidad de movilizar al mundo entero para que los esfuerzos se redoblen y se avance a un nuevo estándar de exigencia de derechos y de trabajo por las lenguas en todo el mundo. Yo me siento triste porque mi idioma natal no se está aprendiendo, me parece muy fatal. Por esto los niños como aves en el panal deberían estudiar el cama tradicional. El objetivo de la UNESCO es revitalizar las lenguas para que no se mueran. Lo que necesitamos es fortalecer a las sociedades
para que las sociedades motiven a sus miembros a hablarlas. Para mí es muy importante la lengua quechua porque es algo que me representa mi identidad, representa mi historia y representa mi familia. Esto es lo que tengo de mi pueblo, de mi raza. A raíz de haber surgido este programa informativo en quechua, las personas se me acercan y suelen decir, yo también sé hablar quechua. Aquellas personas que en algún momento no podían salir a la luz y emitir al menos una sola palabra en quechua, pero ahora sí, dicen, yo también hablo quechua. Cualquier niño que vive y nace en el bosque tropical, nace en un medio muy rico, ¿no? En el cual su propio pueblo, su propia familia le enseña, le introduce en ese bosque tropical para poder vivir de una manera armoniosa con el bosque, ¿no? Entonces, por eso que ellos son capaces de reconocer distintos cantos de pajaritos, saben si es macho o hembra, si está buscando pareja, y todo ese conocimiento, toda esa relación que se tiene con el bosque, con la naturaleza y con los seres que viven en el bosque, se hace a través de la lengua indígena. En el Perú se hablan 48 lenguas indígenas, es decir, 48 lenguas habladas por los pobladores originarios de nuestro territorio. Una lengua indígena, también llamada originaria en el Perú, es una lengua hablada por un pueblo indígena desde cientos o quizás miles de años. Las lenguas indígenas o originarias se hablaban en el Perú desde antes, por supuesto, de la llegada de los españoles, ¿no? Son lenguas, por supuesto, que tienen una existencia muy antigua, ¿no? De las 48 lenguas indígenas u originarias que se hablan en nuestro país, 4 de ellas son andinas, el resto amazónicas. La última lengua en ser reconocida como lengua originaria es la Ashéninka. Somos una familia, la familia Arawak, ¿no? Lo que nos diferencia son las variantes dialectales. En el Ashaninka, por ejemplo, decimos Otsiti y ellos dicen Otsitse, ¿no? Una diferencia. ¿Qué significa perro? Que es lo mismo. En el Perú existen 19 familias lingüísticas, 2 andinas y 17 amazónicas. Una familia lingüística es el conjunto de lenguas emparentadas entre sí que tienen un origen común. El arawak, por ejemplo, es la familia lingüística que abarca más lenguas, entre las que se encuentran el Ashaninka y el Yine. Asimismo, de la familia del jíbaro provienen las lenguas achuar y ahuajum. Naro Ashaninka o sheki no kimoshireta ka ora no ñana tiro no ñane. Aisati maro ni Ashaninka hei piñana tero. Era pa shiventa tsaman kimoshire heikia. O sheki akara hei Ashaninka. Pertenecemos a la familia lingüística arawak. Estamos junto a los hermanos Ashéninka, Mamatzigenga, Caquinte, Yanesha, los Yine, por ejemplo. Con todos ellos formamos parte de esta, digamos, familia arawak. Bueno, Nelson Mandela decía que hablarles en una lengua una persona es llegar a su cabeza, pero hablarles en su lengua materna es llegar al corazón. El Ashaninka se habla en 9 departamentos y es la lengua amazónica más usada en nuestro país. Los Ashaninka constituyen la comunidad amazónica más numerosa del Perú.
Yo vengo de la región Junín. Nosotros estamos ubicados en 6 regiones. Estamos en Cusco, Ayacucho, Huánuco, Junín, Pasco y Ucayali. Ahí estamos. Somos el pueblo más numeroso que hay acá en el Perú. Estamos ahí dando la cara como para poder preservarlos. Obviamente eso es lo que nos caracteriza como pueblos originarios, ¿no? de luchar por nuestro bosque, por nuestras especies que existen dentro de ello. El pueblo Aguajún, también conocido con el nombre de Aguaruna, es después de la Xáninca la comunidad originaria más grande de nuestra Amazonía. Los Aguajún se extendieron por toda la cuenca del río Cenepa y se distribuyeron en los territorios por los que hoy pasa la línea fronteriza entre Perú y Ecuador, sobre todo en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín. Soy del pueblo Aguajún, nací en una comunidad nativa Temashnum, región Amazonas. Soy especialista de educación de la Dirección Intercultural Bilingüe, especialista en la elaboración de materiales en lenguas originarias, especialmente en lengua Aguajún, para los estudiantes de primaria. Vika Aguajuni se mina numpajo Aguajuni, nuni asamte shin masan wukehe tuingweahi nuni nasan atumnashakam ipahime imanisek imenak boati inachichama. Pero el racismo, la discriminación y el abuso del pueblo indígena no empezaron con el terrorismo de la década del 80, de ninguna manera. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, el boom del caucho causó el exterminio de muchas comunidades amazónicas. Uno de los episodios más negros de la historia del Perú, ¿no? Ha sido un genocidio en toda la magnitud, ¿no? En esa novela de César Calvo, Pino Moyo dice, ¿no? Cuando yo veo que estos genocidas fueron personas, me da ganas de nacionalizarme Culebra. Es una frase famosa. La verdad es que fue una matanza terrible, ¿no? Y lo peor de todo es que ellos promovieron también matanzas entre grupos indígenas. Grupos indígenas que se hacían amigos de los caucheros y trabajaban para ellos, capturando a otros grupos indígenas y haciéndolos esclavos, ¿no? Volvemos con los shipibo-conibos y con algunas lenguas que se encuentran en peligro de extinción. Lima es el departamento que más población alberga. 1/3 de peruanos vive en la capital. Por eso, aquí se encuentran también muchísimos hablantes de nuestras lenguas originarias. Jacaro está situado en 2 comunidades básicamente, que es Aiza, Tupe y Colca, que depende de la comunidad de Tupe mismo, en el distrito de Tupe, provincia de Yauyos, región Lima. Es el único distrito de toda la provincia de Yauyos que tiene 33 distritos en la que se habla la lengua jacaro. Estamos en la región Lima, somos un pueblo originario de la región Lima. Aprendí en el lugar donde yo he nacido. He nacido en el distrito de Tupe y en la comunidad de Aiza. Mis padres y mis madres son del lugar. Mi madre es maestra y ha sido mi profesora, es la que me inculcó el jacaro, porque ellos hablaban en la casa. En la familia empezaba el diálogo con papá y mamá, y ahí es donde yo aprendí. La lengua jacaro, lingüísticamente hablando, es una lengua
aglutinantes. Por ejemplo, mama es mamá, mamsa ya es nuestra madre, mamstaki ya es para nuestra madre, y así voy, y sigue siendo una sola palabra, ¿no? Akma Perú Marxan Tucuata. Aku yang kiri, nukuhan rike, Olinda Silvano Hinuma, nukunuhan rike, Rusia Abu, rike comunidad nativa de Paulia Inua, Chiponkia. El pueblo Shipibo-Conibo es una etnia amazónica que se distribuye en las riberas del río Ucayali, en más de 100 comunidades a lo largo de los departamentos de Huánuco, Madre de Dios, Loreto y Ucayali. Esta etnia tiene su origen en una serie de fusiones culturales de 3 grupos principalmente que eran distintos entre sí: los Shipibo, los Conibo y los Xetebo. Según la tradición oral, los Shipibo-Conibo reciben esta denominación porque se pintaban el mentón y la boca con un tinte natural negro que los hacía parecerse a un mono que ellos llamaban Shipi. Lo más destacado de la etnia Shipibo-Conibo es su cerámica, como podemos ver aquí. Impresionante, ¿no? Está además a cargo de las mujeres únicamente y aprenden a fabricarlas desde niñas. El arte es nuestra fuente de ingreso. Con el arte vivimos. Eso es nuestra profesión ancestral desde niña que hemos aprendido. Y hasta ahorita que seguimos en cadena, seguimos enseñando a nuestros hijos en generación para que no se pierdan. Y ahora nos pasamos en murales también, ya no en telares, sino en paredes a pintar a los murales. Y estos murales nos han llevado a diferentes países, a Rusia, y a representar nuestro país como identidad cultural, ¿no? Llevar y pintar en Casa Perú, que la gente no conoce, la gente de otros países no conoce, y que nos conozcan. El pueblo Shipibo-Conibo se caracteriza por su gran movilidad y por su capacidad para organizar conglomerados de población indígena en centros urbanos. En la década de 1990 comenzó la migración de los Shipibo-Conibo a lugares como Pucallpa, por ejemplo, la capital de Ucayali. Lima, por supuesto, también alberga una importante población Shipibo-Conibo. ¿Se acuerdan del incendio que hubo en el asentamiento Cantagallo, en el Rímac? Allí quedaron devastadas las casas principalmente de los Shipibo-Conibo. Se instalaron en distintos lugares de la ciudad. En este momento yo estoy en Campoy, en San Juan del Lurigancho, donde parte de ellos vino a vivir y donde siguen empeñándose en mantener viva su cultura. Muestra de ello, esto, miren cómo decoran las fachadas de sus casas con motivos propios de su etnia y de la Amazonía. Es realmente conmovedor. Además, las mujeres son parte fundamental de todo esto. Y estamos de vuelta. Personalmente me ha gustado mucho el video porque, por un lado, nos muestra expresiones artísticas en lenguas originarias como rap en quechua. Y ustedes saben que me encanta el género urbano. Además, vimos datos curiosos, como por ejemplo, yo no sabía que en Lima existen pueblos con lenguas originarias, como el Jakaru. Lamentablemente, también hay algunas noticias preocupantes a las que debemos hacerle frente, como el peligro de extinción en el que se encuentran las lenguas originarias peruanas. Esto me hizo acordar a algo escrito
por el poeta mexicano Miguel León Portilla, sobre lo que está en juego cuando una lengua se extingue. Les recito una estrofa, ¿sí? Creo que esto nos va a ayudar a comprender mucho mejor. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de un modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. ¿Qué tal les parece mi sentimiento para recitar, ah? Pero fuera de bromas, me parece que este poema expresa muy bien el peligro que vivimos, porque luego dice: cuando una lengua muere, la sociedad en conjunto empobrece. Esto para mí tiene mucho sentido porque perdemos nuestra diversidad, que es justamente lo que nos hace un país único. Pienso que como estudiantes podemos hacer mucho para que nuestra diversidad permanezca y sea valorada. Por eso, el día de hoy, el reto consiste en elaborar un tríptico para anunciar la diversidad lingüística del Perú. Fácil, ¿no? A estas alturas ustedes deben ser expertos y expertas en afiches, historietas y trípticos. Así que, a crear. No se olviden de guardar sus trabajos en su portafolio de evidencias. Nos vemos en un siguiente episodio de Aprendo en Casa. ¡Chao!